Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, hermanos. La carta a los Hebreos fue escrita en tiempos de crisis, cuando la iglesia hebrea necesitaba un empujón, cuando la iglesia hebrea estaba pasando por dificultades grandes. Este escritor anónimo, que lamentablemente no sabemos quién fue, la historia no lo registra, pero se sabe que fue un hombre inspirado de Dios que escribió esta carta y habló sobre un tema relevante, como es el sacerdocio de Jesucristo. Ese es el tema que aborda, hermanos, esta carta, desde principio a fin. Está hablando del sacerdocio de Jesucristo, la importancia de Jesucristo, el lugar que Jesucristo ocupa en la divinidad, hermanos, y porque algunos piensan que es un poco menor. Sin embargo, el escritor a los Hebreos nos explica que Dios lo exaltó y que lo constituyó en sumo sacerdote. Y luego nos remonta al sacerdocio levítico, y esta carta a los Hebreos, para interpretarla mejor, se lee juntamente con el libro de Levítico. Se hace una comparación, un paralelo, y usted encontrará, hermano, una respuesta, una lógica tremendísima en estos dos libros. Y tenemos ahí en el capítulo 10, hermanos, yo quiero leer del versículo 19, el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Mire, ese pasaje nos deja un mensaje completo. Está resumido, pero está completo, hermanos. Está completo, está explicando que en Jesucristo lo tenemos todo, que no nos hace falta nada. Y luego, hermanos, este escritor, como decía, se estaba refiriendo a una iglesia que había nacido dentro del judaísmo, del pueblo hebreo. Hubo una parte de los judíos, de los hebreos, que creyeron al mensaje de los apóstoles, que creyeron al mensaje de los profetas, de los que enseñaron la palabra. En el libro de Hechos podemos ver cómo la palabra de Dios se diseminaba por todas partes, pero partió de Jerusalén, porque fue donde se derramó el Espíritu Santo, fue donde ellos tuvieron la experiencia sobrenatural de un revestimiento espiritual, el cual experimentaron los que estaban congregados, que un número aproximado de unos 120 se habían reunido en ese salón. Y luego, cuando el Espíritu Santo llega, hermanos, ellos dice que abren las puertas y las ventanas y empiezan a danzar, a hablar en lenguas, y
cada uno hablaba en un idioma diferente, y las personas que estaban celebrando el Pentecostés, porque Pentecostés se llamaba la fiesta que se estaba celebrando, hermano. A veces no nos explican eso, pero Pentecostés se llamaba la fiesta que estaban celebrando los judíos. Le llamaban quincuagésima, porque sucedía 50 días después de la Pascua. Y luego se celebraba, hermanos, esa fiesta que le llamaban Pentecostés. Y durante esa fiesta fue que el Espíritu Santo se derramó. Y de allí viene la palabra Pentecostés, pentecostal, amén. Y ahora se habla de iglesias pentecostales, porque allí, hermanos, se derramó el Espíritu Santo en ese día especial, en ese día de fiesta, festivo para la nación de Israel. Pero dicen que en esa fiesta, a esa fiesta habían asistido personas de diferentes nacionalidades. Por lo menos encontramos 16, 18 nacionalidades que menciona Lucas en el libro de Hechos capítulo 2. Allí dice, habían cretenses, habían árabes, habían y un sinfín de nombres de naciones que está mencionando cuando él está diciendo los que estaban presentes. Y cada uno los oímos hablar en nuestra propia lengua. Mire qué maravilloso. Alguien pregunta y dice, ¿y no son judíos todos esos que están ahí? Porque yo vengo de Arabia y los oigo hablar en mi idioma. Y luego había otro que iba de otra nacionalidad y decía, yo entiendo lo que él está diciendo y me lo está diciendo a mí, porque hermanos, la palabra es para el oyente. La palabra ahora es para nosotros, en aquel tiempo era para los que oían la palabra. Por eso cuando predicamos evangelístico, gritamos por medio del sonido, porque decimos, las personas que están allá acostadas en sus hamacas, acostadas en su sillón o en la cama o viendo televisión, ellos están oyendo este mensaje. Sí, porque la palabra es para los que oyen. Ahora nosotros estamos oyendo. Sí, y hermanos, allá inició ese avivamiento en Pentecostés, y por eso se le llama pentecostal. Los que aceptaron en esa oportunidad, cuando Pedro predicó, dice que fueron 3,000 personas. Entre esas 3,000 personas habían judíos, habían griegos, habían árabes, habían romanos y de todas las nacionalidades, hermanos, personas que estaban en ese lugar aceptando a Jesucristo. Cuando él dio su segundo mensaje, aceptaron otras 5,000, dice. Oiga, 5,000 personas más, y entre esas 5,000 también habían judíos, también habían de la raza de Israel. Y esos que aceptaron fueron la iglesia a la que se está refiriendo esta carta, la iglesia judía. Está hablando a los hebreos, por eso dice la carta a los hebreos, porque está hablando a ellos, a los hebreos. De una forma singular se está refiriendo a ellos en esa oportunidad. Ahora es para nosotros, pero en ese tiempo era para ellos esa palabra. Y luego encontramos, hermanos, en esa parte, dice el pasaje que leímos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque había persecución, hermanos, en ese tiempo. Las personas eran perseguidas, los cristianos eran perseguidos por ser cristianos, porque ellos ya no iban al templo a seguir los rituales judíos, y eso les traía enemistades, les traía persecución. Y cuando algunos de ellos vieron que no caían bien con los suyos, decidían volver al antiguo credo, a la antigua religión, que era una religión judía, y ellos le llamaban judaísmo.
y volvían para estar contentos con los suyos. Y así ya no tenían enemigos. Pero había un remanente que se mantenía fiel, hermanos. Y este remanente era el que sufría persecución. Por eso el apóstol les habla de una manera, miren, es por gusto. Si ustedes vuelven a los rituales de Hebreo, de Levítico, llegamos a lo mismo de lo que éramos antes. Ustedes deben saber que aquel sacerdote oficiaba una vez al año. Ustedes deben saber que ese sacrificio solo tenía efecto para un año. Y que al pasar el año, el sacerdote tenía que aparecer de nuevo en el lugar santísimo con otro sacrificio cruento, para rociar la sangre en el lugar santísimo. Cada año el sumo sacerdote tenía que entrar a ese lugar. Cada año el sumo sacerdote tenía que jugarse la vida. Oiga lo que le digo. Se jugaba la vida. Porque llegar a la presencia de Dios en tiempos de la ley, para una persona que estuviera descuidada, era morir. Y muchos sacerdotes murieron por algún descuido. Pequeño descuido, morían. Por eso en la vestimenta sacerdotal, usted se recuerda, se les ponían campanitas en la falda de la túnica. Y esas campanitas chiquititas sonaban cuando el sacerdote se movía, caminaba de un lado a otro, oficiando el sacrificio. Nadie lo veía. Todos estaban al otro lado del velo. Había un velo, hermanos, de tela, muy grueso. Dice la historia que tenía 10 centímetros de espesor, de grosor. Ese velo servía como límite para que las personas no llegaran a la presencia de Dios. Ese velo era el que limitaba al pueblo de Dios. Todos estaban al otro lado del velo, oyendo lo que el sacerdote estaba haciendo. Oían las campanitas que sonaban y decían, está vivo. Y luego volvían a poner el oído cerca del velo y oían las campanitas que sonaban y ellos sabían que estaba vivo. Antes de entrar el sacerdote le amarraban una cuerda al tobillo. Aquí miren, la parte del tobillo, de la rodilla. Le amarraban una cuerda, un cable. Ese cable servía, el sacerdote entraba con ese cable y la otra punta la tenían al otro lado. Si las campanitas dejaban de sonar, es que él estaba muerto. Dios lo había matado. Y nadie podía entrar a sacarlo. El lugar santísimo, hermanos, era un lugar especialmente para Dios. Consagrado para Dios. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba, hermanos, las tablas de la ley, ahí estaba la vara de Aarón, ahí estaba, solo, cosas sagradas. Y el único que entraba una vez al año era el sumo sacerdote. Pero resulta que algunos de ellos murieron y había que extraerlos por medio de ese cable. Lo traían hacia afuera. Y de esa manera ellos podían darle sepultura a ese sacerdote que había muerto en presencia de Dios. Amén. Eso es santidad, hermanos. Levítico es el libro que habla de la santidad de Dios. Dice, vosotros me seréis santos porque yo soy santo. Eso lo repite varias veces en el libro de Levítico. El doctor Scofield en su comentario usa una palabra como tema o subtema. Dice, un Dios santo, un pueblo santo. Y lo repite en cada uno de los pasajes de ese libro de Levítico. Un Dios santo, un pueblo santo. Es una frase clave que él usa en su comentario.
Y hermanos, ya cuando estamos viendo en Hebreos, nos está hablando que tenemos, dice, una libertad. Hemos adquirido una libertad para entrar al lugar santísimo. Resulta que cuando Jesucristo murió, ese velo fue roto. ¿Cuántos sabían eso? Ese velo de 10 centímetros de grosor, dice que se partió de arriba abajo. Se abrió, hermanos, dejando libre el paso para entrar a la presencia de Dios. Eso es significativo para nosotros. Usted ahora puede entrar libremente al trono de la gracia. Usted ahora puede llegar al trono de la gracia cuantas veces usted quiera. Si nosotros no llegamos a la presencia de Dios, ¿por qué no queremos, hermanos? Pero la entrada la tenemos y no hay quien nos detenga. Si no nos piden credencial, no nos piden DUI, ni siquiera número de entrada. Amén. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Aprovechemos esa oportunidad, hermanos. De eso está hablando el escritor. Bueno, si tenemos la entrada al lugar santísimo, hermanos, indica que estamos en la presencia de Dios. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo abrió esa puerta, hermanos. Y por Él nosotros tenemos entrada a ese lugar santísimo. Hebreos 10, 19 al 25 resume lo que el autor ha dicho en Hebreos 7, 1 hasta 10, 18. Vamos a examinar, hermanos, 5 principios en este pasaje, así rápidamente. Vamos a examinar 5 principios. El primero dice: tenemos confianza para entrar en la presencia de Dios por la sangre de Jesús. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice Hebreos 10, 19 y 20. Bueno, era algo, como decíamos, que daba pánico. Saber, bueno, para el sacerdote que estaba de turno, hermanos, el sacerdote que estaba de turno y le tocaba entrar al lugar santísimo, este hombre empezaba a consagrarse. Dice que él era santo por naturaleza o por oficio. Él tenía que ser santo y tenía que ser más santo que el pueblo, más santo que los demás ciudadanos. Y 7 días antes de entrar al lugar santísimo, él se consagraba más de lo que se sabía consagrar siempre. Y aún así, algunos fallaban. ¿Cómo sería eso, verdad? ¿Cómo sería que alguien que aparentemente iba a salir bien, salía mal? ¿Será que nuestro Dios es un Dios tirano? ¿Será que nuestro Dios es un Dios ingrato? No, nuestro Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Nuestro Dios es amor, y tanto fue su amor que dio a su Hijo para darnos vida. Entonces, ellos tenían que pasar por esa situación y presentarse a ese lugar para oficiar lo que era el sacrificio de expiación por todo el pueblo. Era grande el trabajo, hermanos. Imagínense que ese sacrificio era para expiar los pecados estamos hablando de miles y más de 1 millón de ciudadanos de Israel. Y era un hombre, una persona, la que lo representaba. Tenía que haber una carga especial sobre él, una carga enorme. Y tenía que estar bien consagrado para poder salir bien de esta operación. Lo hacía una vez al año. Y como los sacerdotes eran
eran 24 sacerdotes que estaban en funciones. Entre ellos había uno que se llamaba sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote estaba oficiando por 15 días en el templo. Y cuando se llegaba el momento de esa fiesta, al que estuviera, a él le tocaba. Entonces, así trabajaban, hermanos, los tiempos de la ley. Así trabajaban en el sacrificio levítico. Y el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, nos está diciendo que nosotros tenemos un sumo sacerdote que solo entró al lugar santísimo una vez y ya no vuelve a entrar. Y no entró con sangre de animales, entró con su propia sangre, por lo que el sacrificio de él es más efectivo. Por eso dice: entremos confiadamente al trono de la gracia, presentémonos confiadamente. Usted, hermano, debe presentarse si usted siente que ha fallado, porque a veces hay debilidades, hermano. Usted siente que ha fallado, acérquese a la presencia de Dios, pídale perdón y siga adelante. Sí, claro que hay pecados que no se pueden remediar de esa manera, pero hay cuestiones como, por ejemplo, un altercado con el vecino, un contratiempo con el esposo o con el hijo, y cuestiones así que nosotros podemos remediarlas, hermanos, en presencia de Dios, humillarnos delante de Él. Tenemos acceso, hermanos. Ahora ya no nos representa otro, nos representó Jesucristo una sola vez. Ahora nosotros entramos confiadamente a su presencia. Bueno, como segundo tenemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Esto, hermanos, dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Indica que necesitamos acercarnos con un corazón sincero. Él lo hizo por nosotros, Él hizo ese sacrificio por nosotros, pero nosotros debemos acercarnos con un corazón sincero, no olvidarnos de que tenemos responsabilidades para llegar a la presencia de Dios. Y no podemos decir: bueno, Él ya lo hizo todo, pues ahora yo voy a hacer lo que pueda, así a mi manera. No, a su manera no, a la manera de Dios mejor. Amén. Y así ganamos con Él, hermanos. Número 3 dice: debemos acercarnos a Dios y no solamente hablar de acercarnos. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El lavamiento que habla aquí se está refiriendo al bautismo, hermanos. Eso es una representación del bautismo, que nosotros fuimos lavados de una forma literal. Entramos a las aguas cuando nos bautizaron y salimos una nueva criatura. Así es, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos saben que son nuevas criaturas? Sí, nacidos de nuevo por medio del agua y por medio del Espíritu también, hermano. Porque solo el agua nos lava superficial y el Espíritu nos lava nuestro interior para poder acercarnos, como dice esta parte, hermanos, de la palabra. Dice, y purificados los corazones de mala conciencia. Indica que ese lavamiento tuvo un efecto general, hermanos, en nuestra naturaleza pecaminosa. Si éramos celosos, si éramos orgullosos, si éramos odiosos, si éramos mal hablados, si éramos, ¿qué otra cosa? Un sinfín de defectos que teníamos. Ahora somos nueva criatura. Amén. ¿Qué pasó? Ahora somos nueva criatura.
Bueno, usted debe estar seguro que es nueva criatura. Y lavado los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Con agua pura. O sea, el efecto del bautismo, hermanos, ese debe durar por vida. Ese lavamiento. Sí. Dice el ceremonial: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y lo sumergen en el agua y luego sale de vuelta. Se hundió una vieja persona con muchas debilidades, con muchas dificultades, con muchos defectos, pero sale una nueva criatura, sale algo diferente. Y eso no lo podemos explicar de otra manera, hermano. Simplemente Dios hace una transformación espiritual en la vida de la persona. Y lo que Él hace, lo hace bien. No lo deja a medias. Entonces, hermanos, tenemos que debemos acercarnos a Dios de una manera literal. Como número 4, debemos estimularnos unos a otros a mostrar amor y buenas obras cuando nos reunimos. Como dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice que como creyentes debemos recordar que nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántos creen que se necesitan unos a otros? Yo necesito de ustedes. Usted necesita del hermano que está a la par suya. Y a veces no nos queremos hablar. A veces no queremos acercarnos. Mire, nos quedamos lejos. No, este hermano no quiero estar cerca de él. Y se retira. Hermano, somos un pueblo unido. ¿Y quién dijo que no hay amigos aquí? Algunos creen eso, esa teoría. Yo no la consigo así, hermanos. Para mí sí hay amigos. Dicen unos, no, amigos no hay aquí en la tierra. Y para mí sí hay amigos. Yo le digo que hay amigos. Sí, que no todos son buenos amigos, es otra cosa, ¿verdad? Pero entre todos hay buenos amigos también. Y no vaya a decir que no existe el buen amigo. ¿Cómo no? Hay buenos amigos que llegan hasta el final y que se atreven hasta a dar su vida por otro. Lo hacen, hermano, y lo hacen muy bien. Y a veces perecen por salvarle la vida a otro. Sí, esos son amigos. Y los hay. Y a lo mejor usted tiene unos 4 y no se ha dado cuenta. Sí. Hagamos amigos, hermanos. Hagamos amigos. Es necesario tener amigos. Jesucristo dejó su trono para venir a hacer amigos aquí a la tierra. Y hizo muchos amigos. Nosotros somos sus amigos, ¿verdad? Sí, nosotros fuimos ganados por Él. Fuimos recuperados de la muerte. Y ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, esa teoría no... Algunos lo creen así, pero yo creo que no es. Como creyentes debemos recordar que nos necesitamos unos a otros. La iglesia es un cuerpo. 1 Corintios 12. Cada miembro aporta algo y también recibe algo de los otros. Es bueno que dependamos los unos de los otros. Se llega el momento en que alguien tiene crisis y hay que ayudar. Se llega el momento en que alguien nos necesita y hay que echarle la mano. Sí. Algún momento nosotros vamos a necesitar y también van a estar con nosotros. Como número 5, debemos mantener firme nuestra esperanza porque se basa en la fidelidad
de Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar, dice la palabra, Hebreos 10:23. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Allá en el Antiguo Testamento hubo un falso profeta o profeta clandestino, no sé, llamado Balaam, que dice la palabra que cuando él maldecía, la maldición caía, y cuando él bendecía, la bendición caía. Por lo que el pueblo creía, la humanidad creía que era importante tenerlo a él para alcanzar una victoria, para lograr un objetivo. Y tanto así que una vez lo mandaron llamar y le ofrecieron dinero, y esa fue la perdición de él, porque el dinero nos hace daño a muchos, hermanos. Es peligroso eso, que a alguien le ofrezcan $10. No, eso no le hace daño. Eso es bendición. Pero si le ofrecen unos $100,000, Dios mío, ¿cómo saldrá este hermanito? Sí, se va a ver en problemas, porque él nunca ha tenido dinero y le va a hacer daño a eso. Y a Balaam le ofrecieron mucho dinero, y él iba emocionado, y eso le hizo daño. Es que debemos tener cuidado, hermanos. La palabra nos advierte a todo eso. Entonces, pero dice, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La esperanza nuestra, hermanos, tiene que estar firme, porque el que prometió no cambia. Dijo este profeta, Dios dice, lo que él dijo, así será. Dios no cambia. Esa es una declaración que él hizo.